Jesús. Vamos a realizar un repaso, un poco de las clases que hemos visto anteriormente para comprender la sociología del deporte. Entonces, inicialmente hablamos de una evolución de la concepción del deporte desde una corriente verídica y desde una corriente paradigmática, ¿cierto? Hablamos de que esa sociología del deporte tenía inmersa ciertas vertientes, unas económicas, unas políticas, psicológicas, religiosas, pedagógicas, mediáticas e históricas, ¿m? Que dentro de la evolución conceptual del deporte, ¿m? Hablábamos de tres, digamos que aspectos importantes, tres partes de esas eras importantes. Una en la que es prehistórica, ¿no? Esas acciones de caza, de ir en búsqueda de los alimentos, ¿no? De esa actividad física que comprometía esas acciones, ¿no? Hablamos luego de una época feudal en la que, digamos, se veía inmersas ciertas actividades a las que pues no todo el mundo tenía acceso, ¿no? Y que comprometía una parte muy, digamos que cultural, que eran los concursos, los shows, digamos, muy eh, de participación social, ¿cierto? Pero solo pues de ciertas clases. Luego entrábamos a una parte moderna en la cual, digamos que instruimos que Inglaterra había sido muy importante porque empezaba, digamos que a generar cierta reglamentación, ¿cierto? Para que, digamos, esos pasatiempos, esos concursos empezaran a evidenciarse muy racionales, ¿sí? Muy competitivos, muy de tener ganadores y perdedores. ¿No? Digamos que dentro de esa práctica física, el deporte empezó, digamos que a partir de ser una actividad individual y una práctica sociocultural, ¿m? Empezaba a emerger, digamos que otros cambios a nivel social, político, cultural, ¿cierto? En las que digamos que un poco se desprende el concepto de juego, el concepto de ejercicio corporal y el concepto que define el ejercicio físico. ¿M? Eh, Empezábamos, digamos que a reconocer ciertos autores que implican la sociología como tal en la parte de la concepción del deporte, ¿m? Donde nos explican cómo, digamos que estas acciones reglamentadas empezaban, digamos que a definir ganadores, a definir campeones, ¿sí? Que también empezaba a organizarse, digamos que ciertas actividades globales incluso, que fueron los Juegos Olímpicos, ¿m? Y que más adelante, pues digamos que esto iba a empezar a evolucionar, ¿m? Y también se incluía que lo podían hacer pues personas en su tiempo libre. Destacamos la importancia, digamos, de la religión para empezar a cambiar y a romper ese paradigma en la que el deporte pues solo era para cierta, digamos que, población, para la élite. Y actualmente hablamos, digamos que eh, de un deporte pues más globalizado, del deporte ya como tal institucionalizado dentro de los grandes países, ¿no? Y que a raíz de allí pues digamos que hemos analizado un poco cómo es esa organización ya interna, ¿sí? Y que trae digamos que a colación pues el estado del deporte actualmente en Colombia. ¿No? Ahora hicimos un ejercicio muy significativo, porque vamos a empezar a diferenciar, ¿sí? Digamos que ciertos conceptos a los que se asocia el deporte, ¿cierto? Y que en cierto modo, y según unos autores, ha estado organizado, ¿m? En el cual, digamos que juego
generalizado contiene el concepto del deporte. Entonces ya vimos como una organización jerárquica, el juego contiene el deporte, ¿cierto? Porque más arriba del deporte pues hay ciertas actividades reglamentadas, unas constitucionadas, otras no constitucionadas, eh, y que pues digamos que hace parte introductoria a lo que vamos a ver más adelante.